Tal y como lo anunciamos antes de la pausa, esta noche comenzamos una nueva sección a cargo de la directora de prensa, Marlene Rivera, quien abordará junto a sus invitados los temas más importantes de la semana y por supuesto que acaparan la atención de nuestros televidentes. Adelante, Marlene. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva sección del noticiero Campus Televisión Criterios, en la que abordaremos con nuestro invitado temas de interés nacional que ocupan la opinión de gente que analice y nos comparta con nosotros la valoración de lo que pasa en nuestro país. Por eso es que hemos invitado al ingeniero industrial Omar Rivera, coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia y coordinador de incidencia política en la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bienvenido, me gustaría que comenzáramos brevemente hablando, ingeniero, a nuestros televidentes las funciones de ambas organizaciones. Bueno, la Asociación para una Sociedad Más Justa es una asociación civil, una organización no gubernamental que desarrolla en el marco de las leyes de la República acciones de auditoría social, incidencia política y comunicación popular en temas que son esenciales para garantizar el pleno goce de los derechos de los hondureños. El caso particular de la Alianza por la Paz y la Justicia es una plataforma aglutinando a universidades, iglesias y asociaciones civiles que ejecutan una acción de veeduría ciudadana a los operadores de justicia, es decir, mira el desempeño de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial, a fin de que ellos puedan cumplir el mandato que les da la ley. Analizamos precisamente este tema de seguridad. Seguimos siendo el país más violento del mundo, como nos ha calificado organizaciones como Human Rights Watch y medios internacionales. ¿En qué seguimos fallando? Fundamentalmente en que impera la impunidad en el país. Cuando usted no sanciona al delincuente, cuando el delincuente o el criminal no es investigado, no es sometido a juicio y no es castigado, eso es un caldo de cultivo para que se multipliquen las manifestaciones de violencia, criminalidad y delincuencia en el país. Para darle un dato, de cada homicidio que sucede en el país, y son entre 6.000 y 6.500 al año, únicamente el 9% es investigado y solamente el 5% llega a juicio. Únicamente 4 de cada 100 reciben una sentencia condenatoria. Es decir, existe un 96% de impunidad. Con un 96% de impunidad, cualquiera se anima a convertirse en criminal, cualquiera se incentiva a transgredir la ley, cualquiera se anima a robar, a asesinar o a cometer actos delictivos. En tal sentido, si no se hace un esfuerzo importante por revertir este clima y esta situación casi generalizada de impunidad, difícilmente nosotros vamos a reducir las tasas de homicidio o las tasas de delito. Y para eso es necesario fortalecer las instituciones. Y cuando hablamos de fortalecer esas instituciones, hablamos de depurarlas, es decir, de limpiarlas, de sacar los malos policías, los malos fiscales, los malos jueces, de rediseñarlas en función de los nuevos retos y desafíos que estos nuevos tiempos imponen y de fortalecerlas en su equipamiento, en el acceso a tecnología y también algo que es fundamental, que se vuelvan instituciones independientes que respondan únicamente al mandato que les da la ley, a las exigencias del pueblo hondureño y no a las presiones de ningún grupo político, empresarial o algún grupo en particular de interés. Recientemente el gobierno y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras firmaron un acuerdo para organizar y fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, porque muchas veces los datos manejados por el gobierno no coincidían con los del Observatorio de la Violencia de la UNA. ¿Qué opinión tiene usted sobre este intercambio? Mire, yo creo que es importante porque suspende ese clima de crispación que había entre la universidad y la Secretaría de Seguridad. Ya uno no tenía claridad exactamente a quién creer qué datos y daba la impresión que la autoridad, en este caso la Secretaría de Seguridad, tenía el propósito de ocultar datos para falsear estadísticas.
hoy que ya la universidad tiene el compromiso por parte del Estado de proveerle toda la información como históricamente lo había hecho, podríamos tener un poco más de certidumbre de esas cifras y sobre la base de esos datos poder tomar decisiones adecuadas. Yo creo que el que haya finalizado esa disputa es importante. Es importante también que la autoridad se abra a las organizaciones no gubernamentales, como a la academia y a las organizaciones de sociedad civil. ¿Se debe llevar a cabo o no el rango constitucional a la policía militar? ¿Está usted de acuerdo con esto o considera que siempre nos están envolviendo en temas políticos y no de interés social? Lo que pasa es que lo que debemos diferenciar, la diferencia que tenemos nosotros con los políticos, es que el político se beneficia del protagonismo que le dan los medios de comunicación y del debate sobre estos temas que de alguna u otra forma generan morbosidad. Yo creo que el tema de elevar al rango constitucional la policía militar es un show mediático que únicamente le beneficia e interesa a los partidos políticos que están en el poder y en la oposición. Ya la policía militar tiene rango constitucional, es una unidad de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas tienen un reconocimiento de la Carta Magna. En tal sentido, querer constitucional una de las partes cuando el todo ya es constitucional, yo siento que es un propósito más vinculado a un capricho o a querer colocar en la agenda pública un tema que puede generar controversia y del cual le puedo sacar provecho político. Esto hoy en día desconcentra a la clase política y a los funcionarios públicos de los principales problemas del país. Yo lamento mucho que este tema se haya convertido en un botín político para los que están a favor y en contra. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿y por qué no discuten los temas vinculados a la investigación criminal? ¿Y por qué con el mismo empeño no discuten la crisis que hay de gobernabilidad en los centros penales? ¿Y por qué en determinado momento no ponen especial esfuerzo para analizar la coordinación que deberían de hacer con los gobiernos locales? Esos temas da la impresión que no son importantes e involucran, reitero, a la población, a los medios de comunicación en agendas que son meramente política partidaria. Y por eso nosotros procuramos mantenernos a una sana distancia de perder el enfoque de nuestro trabajo. ¿Cuál ha sido el acercamiento que ustedes han tenido con el gobierno precisamente para tocar esos temas que sean temas puntuales para el gobierno y que no se deje un poco a un lado de la política? Fíjense que hay una diferencia significativa entre la forma de conducir la gestión pública del actual presidente con respecto al presidente anterior. Con el presidente Lobo Sosa, pese a que su desempeño fue mediocre y lamentablemente fracasó en su esfuerzo de resolver muchos de los problemas, sí tenía un compromiso mayor con el diálogo, con la concertación. Tal vez presionado porque venía de la crisis política del 2009 y necesitaba mostrarle al mundo que estaba con apertura. El presidente Juan Orlando Hernández lamentablemente no ha generado esos espacios. Son muy aislados los diálogos que hemos tenido con él y si bien es cierto, por ejemplo, ha ejecutado algunos compromisos con la sociedad civil de generar mayor acceso a la información pública y rendición de cuentas, todavía estamos a la expectativa de que eso suceda. El que haya fracasado en la implementación del Pacto por Honduras, una iniciativa que en 2 ocasiones intentó impulsar y que no logró, es un ejemplo claro de la falta de voluntad política de este gobierno de abrir las puertas de la gestión pública a la participación ciudadana. Da la impresión que hay un unilateralismo de repente influenciado por los grandes problemas que tienen y por las decisiones que de repente ya al interno de sus aliados políticos ha tomado para resolver los problemas del país. Da la impresión que no requiere del apoyo de todos los sectores y solo puntualmente cuando un tema es muy crítico es que llama al diálogo o a la concertación. No le pregunté si es político, si es simpatizante de algún partido político o aspira en algún momento a formar parte del aparato estatal. Mire que por mucho tiempo yo tuve la ilusión de cambiar este país por la vía de la participación política.
Sin embargo, estoy convencido de que el tiempo es mejor invertirlo en fortalecer las capacidades de los ciudadanos para que puedan presionar a los políticos. Te consulté porque muchas veces hay buenos analistas en el país que ya se involucran en la política y ya se pierde la objetividad. Claro, porque la política requiere cierta lealtad partidaria o institucional. Y cuando usted se vuelve político y forma parte de un grupo o de una institución, usted tiene que ser casi como los militares, obediente y no deliberante. Y muchas veces algunos de nosotros no estamos en la disposición de seguir líneas. En tal sentido, preferimos ser libres pensadores y colaborar desde otros ámbitos que no sean los partidarios. Creo que el tiempo se nos ha agotado, pero agradezco mucho compartir con nosotros en Criterios, la nueva sección del Noticiero Campus Televisión, y a usted como televidente lo invito para que también comparta con nosotros sobre estos temas, porque puede escribirnos también al correo electrónico prensa@campushd.tv. Su criterio también nos interesa. Muy buenas noches.